Ya listo. Bien. Listo, bueno, entonces vamos a empezar. Para el temario tenemos los siguientes temas, ¿no? La definición y cómo se realiza el diagnóstico de los riesgos psicosociales. Vamos a ver de una manera rápida también cuáles son los principales riesgos psicosociales, centrándonos en aquellos que suelen aparecer más recurrentemente. Y para la siguiente sesión, que es el 21 de diciembre, abordaremos el tema de las estrategias organizacionales para la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción del bienestar emocional y resiliencia laboral. Listo. En el año 1936 se estrenó una película muy interesante que se llama Tiempos Modernos, protagonizada, dirigida y escrita por Charles Chaplin. No sé si alguna de ustedes lo habrá podido ver. Esta película tiene como protagonista a un obrero de una fábrica de tuercas que, debido al exceso de trabajo y a las condiciones laborales en que se desempeña, llega a tener una crisis nerviosa. Debido a esta crisis, es enviado a un sanitario o a un hospital de salud mental, donde después de 6 meses se recupera y es dado de alta. Después de ello, él pasa por una serie de sucesos que están relacionados con la falta de trabajo, con las huelgas constantes, y demás, que van a cambiar el rumbo de su vida, ¿sí? Esto, que en verdad es una ficción, pero que retrata muy bien eh, qué es lo que se estaba viviendo en aquellos años, en aquellos primeros años del siglo XX. Nos da un punto muy interesante de cómo el trabajo afecta a la vida de las personas. Y es que entre los años 20 y 30 del siglo XX se desarrolla con gran intensidad la fisiología, la psicología e higiene del trabajo, que demuestran que los estímulos morales y psicológicos no están por debajo de los económicos, y es así que va a surgir una corriente de humanización del trabajo. Bien, entonces vamos a empezar con la definición y el diagnóstico de los riesgos psicosociales. Como ustedes sabrán, los riesgos psicosociales son el mayor dolor de cabeza de las empresas por algo muy sencillo: es que no se pueden visualizar ni son tangibles, a diferencia, por ejemplo, del ruido, de la mala iluminación, de la presencia de agentes biológicos que sí causan un daño explícito a los trabajadores. En los riesgos psicosociales vamos a ver y sabemos también que el daño se va a dar de acuerdo a una frecuencia y a un tiempo de exposición. Y muchas veces este daño no se relaciona con el trabajo, sino que se suele pensar que es más bien una patología o una deficiencia del trabajador, que no es capaz de adaptarse a su puesto de trabajo, cuando muchas veces no es así. Bien, dentro de los riesgos psicosociales tenemos nosotros una obligación legal. Cuando muchos o varios empresarios preguntan, ¿es necesario evaluar los riesgos psicosociales? La pregunta es sí. ¿Por qué? Porque tenemos una normativa, ¿no? Tenemos un marco legal que lo ampara, que si bien no lo desarrolla a profundidad, al menos nos indica que sí debemos realizar esta evaluación de riesgo psicosocial. En el artículo 57 de la ley 29.783 nos indican la evaluación de los riesgos en general, ¿sí? Y nos indican que el empleador debe actualizar la evaluación de los riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y a la seguridad en el trabajo. También en el artículo 33 del Decreto Supremo 005/2012 tenemos el requisito legal de registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos indica que se deben contar con los registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgos ergonómicos. Mientras que la última normativa que tenemos, y me parece que también ha sido una de las más importantes porque es más completa, es el reglamento de la Ley de Salud Mental en su Decreto Supremo 007 del año 2000, en el requisito legal de promoción y prevención de la salud mental en el trabajo, ¿no? Aquí nos indica que se deben desarrollar programas que incluyan medidas de identificación,
evaluación, atención y protección ante el estrés laboral, el acoso, el hostigamiento sexual, malestar, desmotivación, desconfianza, agotamiento laboral, entre otros factores que afecten la salud mental de los trabajadores, ¿no? Entonces ya se reconoce que existen ciertos riesgos que están asociados al aspecto psicosocial que sí o sí van a afectar la salud del trabajador y por ello debe prevenirse y evaluarse. Bien, cuando hablamos de riesgos psicosociales, muchos lo equiparan o lo relacionan con la psicología de la salud ocupacional. Y sí, eso es correcto. Pero dentro de la psicología de la salud ocupacional hay una rama más específica que es la psicosociología laboral. Sí, que es una disciplina que va a abordar las condiciones de trabajo y también llamadas factores psicosociales. Psicosocial, ¿no? Como su propio nombre lo dice, es la interacción entre las personas o los individuos y la organización del trabajo y su impacto en la salud, así de simple. Esta disciplina también nos permite comprender y mejorar las condiciones psicosociales del trabajo. ¿Por qué? Porque va a evaluar a profundidad cuáles son aquellas causas en los factores de trabajo que van a ocasionar esta merma en la salud del trabajador. Además, la psicosociología laboral está fuertemente, tiene una base fuerte en cuanto a la investigación científica. Se tiene mucha evidencia científica de cómo las causas de los factores psicosociales en el trabajo van a provocar ciertas consecuencias positivas o negativas de acuerdo a cómo se vayan gestionando. También tenemos la evaluación psicosocial, que es lo que vamos a ver hoy, y también hay un proceso de intervención psicosocial muy interesante que si bien muchas veces no se aplica como debe ser, gracias a la evidencia científica sabemos que sí da buenos resultados. Por otro lado, la psicosociología laboral está relacionada con otras ramas de la prevención de riesgos laborales. Recordemos que dentro de las disciplinas de la prevención de riesgos laborales, el trabajo es multi e interdisciplinario, es decir, la medicina del trabajo, seguridad, higiene, ergonomía no trabajan cada una por su lado, sino que trabajan de manera interdependiente. ¿Sí? Entonces, la psicosociología laboral tiene mucho para poder brindar dentro de la medicina del trabajo, la seguridad e higiene y está más íntimamente relacionada con la ergonomía. Además, esta disciplina va a permitir que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Como todos sabemos, debido a al contexto de la pandemia COVID-19, surgió un modelo de trabajo que si bien ya existía antes, no era extendido a la mayoría de los trabajadores, ¿no? Y estamos hablando del trabajo remoto, que luego una vez que las personas ya podían movilizarse de sus casas, se convirtió en lo que es el teletrabajo, ¿no? Y también tenemos otras formas de trabajo digital, como es el trabajo nómada digital, ¿no? Que acá no es muy extendido, pero sí hay ciertas empresas que los aplican, ¿no? Entonces, esta disciplina va a estudiar estas nuevas adaptaciones a estas nuevas formas de trabajo. También va a prevenir los riesgos emergentes y va a promover la responsabilidad social de las organizaciones. Bien, vamos a empezar entonces con los conceptos básicos para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de los riesgos psicosociales. Y el primer concepto que debemos tener en claro es qué son los factores psicosociales del trabajo, ¿no? Esos factores vienen a ser las interacciones continuas entre las condiciones de trabajo y a eso nos estamos refiriendo al medio ambiente del trabajo, las tareas, la organización y esto se va a interrelacionar con el factor humano, es decir, con las capacidades que tiene una persona, las necesidades, las expectativas, sus costumbres, cultura y sus condiciones extralaborales. De esta interacción, ya sea positiva o no, esto va a influir de una manera significativa en la salud del trabajador, ¿no? Y eso se va a traducir en un mejor o peor rendimiento y en una mejor o peor satisfacción. Por otro lado, vamos a ver estos tres términos que están íntimamente relacionados, que por lo general suelen confundirse porque se parecen mucho.
¿sí? Estamos hablando de los siguientes, ¿no? El factor psicosocial, ¿no? Es la interacción entre las condiciones organizacionales y las características del trabajador, ¿no? Como se los dije hace un momento en el cuadro que pasamos. El factor psicosocial puede ser sinónimo de condición organizacional o de característica del trabajo. Por ejemplo, en una empresa X podemos tener... podemos ver que los horarios, por ejemplo, se dan solamente en la mañana, o sea, tenemos un horario típico, ¿no? Puede ser de 8 a 5 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde. En otra empresa podemos ver que este mismo horario es rotativo, no solamente tenemos este turno diurno, sino que también hay turno en la noche, ¿no? O hay tres turnos en los que los trabajadores van a ir rotando entre ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de horario rotativo o no rotativo, no es mejor ni peor, simplemente es una característica que tiene una empresa en específico, ¿no? Entonces, un factor psicosocial viene a ser una condición de trabajo o una condición organizacional, que no es mala ni buena, simplemente que se presenta en empresas que tienen una característica en específico. Mientras que el factor de riesgo psicosocial ya viene a ser es producto de una inadecuada gestión de las condiciones organizacionales que podrían generar daños psicológicos o físicos. Sí, aquí ya estamos hablando de algo que podría causarnos daño, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo de los horarios, probablemente en aquellas empresas donde haya turnos rotativos o turnos diurno y nocturno, probablemente existan ciertos riesgos para aquellas personas que realizan estos cambios de turnos, ¿no? Ya sea por el tema de que no se puede dormir bien durante la mañana, que el trabajo en la noche es mucho más pesado y es mucho más exigente, ¿no? Entonces, si no se controla eso, es decir, la rotación de los turnos, podría esto en un tiempo, en una frecuencia determinada, causar algún daño físico o psicológico en el trabajador. Mientras que riesgo psicosocial ya viene a ser la probabilidad de que los factores de riesgo psicosocial tengan un efecto perjudicial para la salud de los empleados y la gravedad de los daños que esto puede causar. Recordemos que riesgo es la probabilidad por la gravedad o la severidad de los daños, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos hablando de una situación, sino de un hecho, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que hay turno nocturno, un trabajador tiene más de 8 meses trabajando en turno nocturno, es decir, no ha podido rotar por ciertos motivos que no son explicados. Entonces, este trabajador tiene una mayor probabilidad de presentar un desgaste o una merma en su salud física y mental, ¿no? Entonces, aquí va a haber un mayor riesgo psicosocial que pueda comprometer la salud del trabajador. El riesgo psicosocial, recordemos, es un hecho o una situación específica que va a causar daño al trabajador. Bien, y para poder entenderlo mucho mejor, vamos a ver acá los ejemplos, ¿no? Entonces, factor psicosocial es aquella condición organizacional que presenta una empresa. El factor de riesgo psicosocial, aquí habría una probabilidad de que exista daño, mientras que el riesgo psicosocial ya es el daño mismo que se puede ocasionar, ¿no? Entonces, como factor psicosocial tenemos carga laboral. Si esto no se gestiona adecuadamente, se convertirá en una sobrecarga laboral, y si esto es frecuente en el tiempo, entonces aparecerá el estrés laboral o el síndrome de burnout. También tenemos autonomía laboral, que es esta libertad con la que un trabajador cuenta para poder realizar su trabajo, ¿no? En trabajos donde hay poca autonomía laboral, ¿no? Puede presentarse también casos de estrés laboral o de burnout. El horario de trabajo, ¿no? Cuando este horario no es bien gestionado y entonces aparecen extensas o prolongadas jornadas de trabajo, esto puede ocasionar estrés laboral, doble presencia, entre otros. Las relaciones interpersonales, cuando estas no son adecuadas o simplemente hay mucho conflicto o aislamiento a ciertas personas, esto puede ocasionar acoso psicológico o acoso sexual. También el tipo de liderazgo, de acuerdo a cómo se ejerce el liderazgo en una empresa o en las áreas de esta empresa, podemos encontrar, ¿no?, muchos tipos de liderazgo. Entre ellos, los que son más dañinos es el liderazgo autoritario o aquel liderazgo abandónico, ¿no?, donde no hay una figura de autoridad. Esto puede ocasionar también acoso psicológico, acoso sexual, entre otros. Y los roles de trabajo, ¿no? Los roles de trabajo vienen a ser estas funciones y responsabilidades que el trabajador sabe que debe
o que debería saber, ¿no? Que corresponden a su puesto laboral. Cuando hay poca claridad de rol, es decir, cuando el trabajador no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer o teniendo un manual de funciones, pero en la práctica esto no se aplica, entonces también puede ocasionar estrés laboral, fatiga laboral, entre otros. Bien, algo que normalmente vemos en una empresa porque es parte de la documentación legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el IPER, ¿no? Que es este documento donde se identifican los peligros y se evalúan los riesgos. Normalmente solemos verlo, pero no, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que rara vez van a encontrar un hiper con peligros eh, de psicosociales, ¿no? Esto se suele, bueno, no se suele hacer mucho porque muchas veces las personas que lo diseñan no entienden muy bien qué es el riesgo psicosocial, ¿no? Es decir, a veces todo lo reducen al estrés y a sobrecarga emocional, ¿no? Entonces yo he solido, he visto, ¿no? Hiper, por ejemplo, en los hospitales donde sí consideran el tema del riesgo psicosocial, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hospitales, en las clínicas, hay una gran demanda emocional debido al trato con pacientes, ¿no? Pero en otras empresas que se dedican a lo que es metalmecánica, que se dedican a electricidad, a la parte administrativa, no es muy recurrente verlo, cuando sí debería considerarse, porque el riesgo psicosocial está presente en casi todo tipo de actividades. Bien. Aquí vamos a ver, disculpen, ¿quién es Lourdes? Lourdes, me estás rayando la pantalla. A ver. mm, ya, creo que ya está bien. Listo. A ver, ya. Bien, entonces el hiper, cuando queremos considerar el riesgo psicosocial dentro de un hiper, tenemos que saber que se va a hacer como cualquier otro agente laboral, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, iluminación, digo, un agente físico, un agente biológico o un agente químico, ¿no? Se hace de la misma forma. Bien, entonces aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el primer peligro o factor de riesgo psicosocial, que es el trato con clientes o usuarios difíciles u hostiles, ¿no? Este es el peligro, el riesgo sería el maltrato verbal o físico, el estrés laboral y la consecuencia, la ansiedad, cansancio emocional para el trabajador. Otro peligro es la alta exigencia laboral. El riesgo asociado es el estrés laboral, el síndrome de burnout y la consecuencia es irritabilidad, trastornos físicos, ansiedad, depresión. Otro peligro son las inadecuadas relaciones interpersonales que se asocian a riesgos como maltrato laboral, acoso psicológico, hostigamiento sexual y como consecuencia tenemos ansiedad, depresión, conductas de riesgo, pérdida de productividad e insatisfacción. Y por último, tenemos el peligro de los horarios inflexibles o excesivos, que están asociados a riesgos como el estrés laboral, el síndrome de burnout, doble presencia, y tiene como consecuencia el insomnio, agotamiento laboral, incumplimiento con las tareas familiares, entre otros. Medidas de control, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero este es un ejemplo sencillo de cómo se puede realizar un hiper del riesgo psicosocial. Bien, y justamente hablando de las medidas de control, como ustedes sabrán, existe una jerarquía de controles en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, son estas medidas que se van a tomar para poder controlar o mejorar la presencia de los peligros, ¿sí? Esta es una gráfica muy común, ¿no? Que todas las personas que están inmersas en lo que es seguridad y salud en el trabajo conocemos, ¿no? La jerarquía de los controles se va a dividir en estas cinco escalones, ¿no? Desde la que tiene mayor efectividad hasta la que tiene menor efectividad. Las que tienen mayor efectividad es la eliminación, ¿no? Que como su propio nombre lo dice, se tiene que aplicar eliminar físicamente el peligro, ¿no? Luego tenemos sustitución, que es decir, reemplazar el peligro, aplicar controles de ingeniería, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, aislar a las personas del peligro, aplicar controles administrativos, por ejemplo, cambiar el modo de trabajo de las personas y finalmente utilizar los EPPs, ¿no? Que son la protección física que se coloca al trabajador. Un ejemplo muy sencillo con un agente físico, por ejemplo, el ruido. Supongamos que estamos en una oficina y al costado hay una máquina que genera mucho ruido, ¿no? ¿Qué medidas
de control podemos aplicar si nos guiamos de acuerdo a esta jerarquía. La primera sería la eliminación, que es de mayor efectividad, ¿no? Esto nos indica entonces que deberíamos eliminar la fuente de ruido, en este caso el peligro. Entonces sería eliminar la máquina. En caso de que esto no se pudiera hacer porque la máquina se tiene que usar para otros fines, habría que sustituirla por otra máquina menos ruidosa, ¿no? Pero si eso no se puede hacer por un tema de presupuesto, habría que aplicar controles de ingeniería. Por ejemplo, se puede colocar paneles acústicos dentro de la oficina donde nosotros nos encontramos para que para que el ruido no ingrese de la manera tan descontrolada, ¿no? O aplicar controles administrativos, por ejemplo, cambiar al personal de la oficina donde se encuentra. Ya no nos centramos en tanto en la máquina, sino que qué hacemos con el personal. Si se encuentra en esa oficina, que está contigua a la oficina donde está la máquina, entonces movemos al personal a otra oficina para evitar esta exposición al ruido. Pero si tampoco se puede hacer por un tema de espacio, entonces ahí sí aplicaremos el tema de los CPPs, ¿no? Entonces brindarles los audífonos o los equipos auditivos necesarios para poder disminuir la exposición al ruido. Como ustedes ven, los controles de mayor efectividad son eliminación, sustitución y hasta controles de ingeniería, mientras que el de menor efectividad es el uso de los CPPs. El gran problema es que en muchas empresas siempre se suele pensar primero como medida de control el uso de los CPPs, cuando en verdad, de acuerdo a la jerarquía, pero también de acuerdo a la evidencia, es aquel control que menor efectividad tiene y que mayor riesgo supone para un trabajador. Bien, pero hablando de lo que es el riesgo psicosocial, les voy a colocar acá un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se aplica esta jerarquía de controles también al riesgo psicosocial. Por ejemplo, acá tenemos un factor de riesgo psicosocial que es la sobrecarga de tareas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos aplicar estas medidas de control, ¿no? Por ejemplo, tenemos un área que tiene este problema de la sobrecarga de tareas. Lo primero en que debemos pensar como medida efectiva es la eliminación, es decir, eliminar la necesidad de la tarea o las causas que provocan la sobrecarga, ¿no? Porque es algo que provoca esa sobrecarga. Aquí podríamos, por ejemplo, eliminar tareas redundantes o rediseñar los procesos para identificar cuáles son las tareas innecesarias o que son tareas muy manuales, ¿no? Y también aumentar el personal para eliminar la sobrecarga de tareas. Si yo sé que esa sobrecarga se debe a la falta de personal, entonces deberé aumentar el personal para que esto se pueda normalizar. En caso que no se pueda realizar eso, entonces podemos aplicar la medida de control de sustitución, es decir, reemplazar la tarea o el método de trabajo. Aquí podríamos, por ejemplo, subcontratar a un proveedor externo para que realice este tipo de tareas ya que no hay personal o no se quiere realizar todo este proceso de selección para encontrar un personal. También podríamos diseñar plantillas automáticas, ¿no? Para ciertas tareas que se deben entregar de manera semanal o mensual, por ejemplo, informes, documentos, estadísticos, ¿no? También se pueden gestionar las tareas, aquellas tareas que siempre son urgentes, ¿no? Para poder programar, es decir, llevar una mejor programación para que no se acumulen esas tareas urgentes. En caso que no se pueda realizar, se puede aplicar controles de ingeniería, es decir, diseñar el ambiente de trabajo, las herramientas o sistemas para reducir la carga, ¿no? Y aquí el caso, o mejor dicho, los ejemplos más comunes son, ¿no? Eso de implementar plataformas o software para las tareas, es decir, si aquellas tareas son muy mecánicas o muy manuales, entonces habría que implementar una plataforma que nos permita manejar las tareas manuales, mecánicas o muy voluminosas o de datos muy repetitivos de una manera más rápida, ¿no? Es decir, utilizando la tecnología. También se podrían aplicar tableros de control visuales que nos van a mostrar cómo la carga de trabajo va cambiando, ¿no? Es decir, si hay un excedente de carga de trabajo o está por debajo de lo que se espera. Esto para evitar que haya acumulación de las tareas, ¿no? En cuanto a los controles administrativos, se puede aquí establecer reglas, políticas y procedimientos para gestionar la forma de realizar la tarea, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, establecer las políticas de respeto.
de los tiempos fuera del trabajo, ¿no? Es decir, si las personas terminan de trabajar a las 5 de la tarde, no se debe enviar un correo más después de esa hora, ¿no? Definir los límites de tiempo para finalizar las tareas. También se pueden implementar programas de capacitaciones, por ejemplo, en gestión del tiempo, priorización, delegación, entre otras, ¿no? Y por último tenemos el uso de los EPPs, ¿no? Que es proporcionar herramientas o recursos que ayuden a las personas a afrontar la carga, aunque no la reduzcan objetivamente. Por ejemplo, si bien estamos en un puesto de trabajo, en una oficina donde hay una sobrecarga de trabajo y la iluminación es deficiente, hay mucho ruido dentro ¿cómo se llama?, de la oficina o de las oficinas contiguas, entonces podríamos ahí reducir el tema del ruido, organizando mejor a las personas, mejorando también la iluminación, porque todos sabemos que la iluminación, que es algo tan básico, puede influir mucho en nuestro estrés, ¿no? Entonces, el EPP en verdad no es una solución que se alinee con los riesgos psicosociales, ¿no? Porque, como les dije al principio, el riesgo psicosocial es algo, digamos, no visible, ¿no? No es tangible como el ruido, como la iluminación, como los agentes biológicos, ¿no? Sino que es algo que está muy supeditado también a la percepción subjetiva de la persona. Pero eso no quiere decir que si yo tengo en una oficina a 20 personas y de las 20 18 están con sobrecarga de trabajo, eso no quiere decir que las personas no tengan la capacidad para hacer su trabajo. Eso quiere decir que algo está pasando y por eso hay un exceso o una sobrecarga laboral importante, ¿no? Bien, entonces con el tema del riesgo psicosocial nos quedaríamos hasta el tema de controles administrativos, ¿no? Que lo más conocido en controles administrativos, como les indiqué, es el tema de las capacitaciones. Y muchas veces el psicólogo se convierte en un capacitador experto, pero todos sabemos que las capacitaciones sirven, sí, pero no van a servir si es que no se gestiona bien las causas que provocan la presencia de un riesgo psicosocial. Listo. Y justo que estamos hablando de los factores psicosociales, como les dije al inicio, ¿no? Son las interacciones entre las condiciones de trabajo y el factor humano. Aquí vamos a ver las condiciones de trabajo como factores intralaborales, que como su propio nombre lo dice, son aquellos factores que están dentro del trabajo. Y los factores humanos vendrían a ser estos factores extralaborales, es decir, que están fuera del trabajo, y los factores individuales, ¿no? Que son las características de la persona. Bien, y así entonces vamos a ver algunos factores psicosociales intralaborales, ¿no? Tenemos como primero las demandas cuantitativas, que son estas demandas asociadas al volumen de tareas y al tiempo que la persona tiene para poder realizar estas tareas, ¿no? También tenemos las demandas de carga mental. Aquí ya no estamos hablando del volumen o de la cantidad de tareas, sino estamos hablando del contenido de la tarea, ¿no? No es lo mismo tener que realizar una tarea donde tengamos muchos documentos que hay que sellar o hay que revisar una firma, que tener quizá una tarea en la que tengamos 5 documentos, pero hay que hacer un análisis exhaustivo de la información que ellas llevan, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de carga mental, aquellas tareas que nos exigen que nosotros tengamos que analizar, sintetizar, eh, tengamos la concentración y atención sostenidas, tengamos que tomar decisiones, entre otras. También tenemos las demandas emocionales que están más presentes en aquellas actividades donde se trabajan al servicio de otras personas, por ejemplo, en los hospitales, en atención al cliente, ¿no? De todos estos operadores telefónicos y bancos y demás, y también en los colegios, ¿no? Entonces aquí hay tareas que van a demandar brindar un servicio a alguien y también controlar las propias emociones al momento de interactuar con ese alguien. Eso que parece tan sencillo, en verdad no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque
pensemos en un médico o en una enfermera, ¿no? Que tiene que seguir ciertos protocolos o procedimientos para tratar un paciente, pero este paciente también viene con toda una carga emocional debido a su estado de salud actual, ¿no? Una persona que está buscando un diagnóstico o una persona que ya teniendo un diagnóstico está pasando por un proceso difícil justamente por el tratamiento que está llevando, ¿no? Entonces, esta carga emocional o esta demanda emocional también es de un impacto importante para las personas que realizan el trabajo. Luego tenemos las demandas de jornada de trabajo. Aquí nos vamos a centrar en en la jornada, es decir, en el horario de trabajo, ¿no? Como les indiqué también al inicio, no es lo mismo trabajar en un horario diurno que trabajar en horario rotativo nocturno, ¿no? También, si yo solo trabajo en horario diurno, no es lo mismo trabajar 8 horas que trabajar 10, 12 o 14 horas, ¿no? Entonces, mientras más se extiende la jornada de trabajo, también hay un mayor riesgo para el trabajador. Las condiciones ambientales es otro factor intralaboral, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en todo lo que es el ambiente, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es decir, en la iluminación, en el ruido, temperatura, humedad, ¿no? Como todas estas características del ambiente van a influir, sí o sí, en la forma de hacer el trabajo. El control o autonomía laboral, que es esta independencia o libertad que tiene la persona para realizar su trabajo. Si bien todos tenemos que seguir procedimientos para hacer el trabajo, el hecho de poder tomar ciertas decisiones o hacer el trabajo con otras metodologías que son más ágiles para nosotros, eso influye positivamente en la manera de cómo resolvemos el trabajo y también en la satisfacción. Pero en aquellos trabajos donde todo es demasiado controlado y la persona no puede tomar decisiones o no puede dar ideas de mejora, esto también impactará más en su salud. La claridad de rol que está relacionada a a las funciones y responsabilidades que el trabajador debe realizar en su puesto laboral, ¿no? Es decir, aquí hay dos situaciones. Una en la que el trabajador sí sabe lo que tiene que hacer y en la práctica eh, no lo va a decir, lo hace sí, pero adicionalmente tiene que hacer otras tareas que no están dentro del manual. Y la otra figura es aquella en la que el trabajador no tiene idea de lo que tiene que hacer porque no le han explicado bien o no existe un manual de funciones. Entonces, el trabajador viene a ser una suerte de volante en la que todo el mundo deposita aquellas tareas que no se pueden realizar o que no hay quien lo realice, ¿no? Entonces, esta claridad de rol puede llevar a mucha confusión y a mucho estrés a una persona. Las oportunidades de desarrollo que están asociadas a aquellas posibilidades de crecimiento o de nuevos aprendizajes. Y aquí hay que diferenciarlo con el tema de los ascensos, porque es algo que yo suelo ver muy recurrentemente en las personas que evalúan los factores psicosociales, ¿no? Oportunidades de desarrollo no es igual que ascenso. Yo puedo estar en un puesto laboral 2, 3 años y sin embargo siento que no he aprendido más allá de lo que ya aprendí, pero puedo estar en otro puesto de trabajo 4 o 5 años y sin embargo sigo en ese puesto porque considero que cada vez se me suman más tareas que van a estimular mi aprendizaje, estimulan mis habilidades y mis destrezas, ¿no? Y eso no está asociado a los ascensos, ¿no? Obviamente todos queremos siempre querer ascender o tener promociones laborales, pero hay muchos puestos de trabajo que son muy enriquecedores sin necesidad de postular, o mejor dicho, sin necesidad de ascender, ¿no? Porque esos trabajos representan un reto para las habilidades y destrezas de la persona. Las características del liderazgo que están asociadas al tipo de liderazgo que existe en las áreas de las empresas. Y recordemos que en las empresas siempre se van a definir un tipo de liderazgo. Por ejemplo, en las entidades públicas, yo suelo trabajar más con entidades públicas. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que el liderazgo es más jerárquico y autoritario, ¿no? ¿Esto es malo? No, no es malo. La idea es cómo se va a llevar. ¿No? Es un tipo de perfil que tiene el Estado, ¿no? Eh, pero
va a depender también cómo se lleve ese tipo de liderazgo. Aquí lo que se suele evaluar en características de liderazgo es la planificación que realice el líder, la resolución de problemas y también la comunicación con el equipo de trabajo. La calidad de las relaciones interpersonales, ¿no? Como todos sabemos, en el trabajo no solo vamos a trabajar, también nos relacionamos con las personas porque debemos tener un contacto con ellas debido al propio trabajo, ¿no? En este camino se pueden es llegar a crear vínculos muy interesantes, vínculos favorecedores, ¿no? De amistad, de compañerismo, ¿no? Que van a sumar justamente al clima laboral. En caso contrario, si esta calidad de relaciones interpersonales no es la adecuada o no es la más buena, también va a impactar negativamente en el clima laboral. Reconocimiento, ¿no? Que es este valor que percibe el trabajador por la actividad que realiza. Tipo de contrato, ¿no? Todos sabemos que el contrato va a definir muy bien o muchas veces va a definir la cierta estabilidad que nos va a dar un trabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar con un contrato de un mes que de 3 meses, que de 6 o de un año o un contrato indeterminado, ¿no? Entonces, eso también es parte o es fuente de estrés para muchas personas. Y el tema de la justicia, que es la percepción que tiene el trabajador de que los problemas dentro de la empresa se suelen solucionar de manera justa. Bien, con respecto a los factores extralaborales, ¿no? Vamos a ver aquellos factores que están fuera del trabajo y que conciernen más al propio trabajador, ¿no? Y que si bien están fuera del trabajo, también es importante. El tiempo fuera del trabajo, ¿no? Que es un aspecto que lo vamos a relacionar al ocio y a los pasatiempos, es un aspecto muy importante porque recordemos que más allá de que seamos trabajadores que tenemos que cumplir con un horario de 8, 10 o 12 horas, las personas tenemos una vida, ¿no? Tenemos una vida en la cual no somos trabajadores, tenemos una vida en la que somos hijos, somos padres, eh, y tenemos que desarrollarnos. Y esto implica que el trabajo nos dé el tiempo necesario para poder pasar este tiempo fuera en el trabajo, ¿no? También la calidad de las relaciones familiares, aquellas personas que tienen vínculos más fuertes o más estrechos en sus relaciones familiares también tendrán una mayor red de apoyo. La comunicación y relaciones interpersonales, ¿no? Fuera del trabajo también es importante que mantengamos relaciones que para nosotros son importantes, ya sea con la pareja, ya sea con amigos, ya sea con personas con las que nos sintamos bien o sintamos que nos aportan en cuanto a su presencia y podamos tener confianza con ellos. El tema de la situación económica, ¿no? Mientras tengamos una situación económica más estable, también habrá esta percepción de que podemos controlar mejor las situaciones que nos pasan, ¿no? Caso contrario, cuando la situación económica es inestable, ya sea por deudas propias o deudas de otros, ya sea porque estemos pasando por algún tema de salud y esto implica un gasto importante de dinero, eso también va a desestabilizarnos en la vida, ¿no? Y la vivienda y transporte, ¿no? Que es algo muy importante y aquí siempre hay que saber que lo psicosocial que se relaciona a la persona con el trabajo también se relaciona a la persona con la sociedad, ¿no? Entonces, si vivimos como vivimos acá, ¿no? En una ciudad, en una capital tan amplia, con tantos habitantes y con un sistema de transporte que no funciona, ¿no? Con un sistema de transporte que no es eficiente hace muchos años, esto va a impactar negativamente en la vida de las personas, ¿no? Eh, Porque pasarse 2, 4, 6 horas en el transporte, en un bus, o ya sea que no tengamos movilidad propia, gastar tantas horas de nuestra vida solamente para llegar al trabajo y después para regresar a casa, eso definitivamente va a impactar en nuestra salud, ¿no? Así también como el tema de la vivienda, ¿no? El tema del poco acceso que hay o esta poca oferta desde el Estado que da para las personas para que tengan una vivienda social o una vivienda a un costo mucho más justo, también hace que las personas tengan que vivir ya sea en viviendas familiares o en alquileres, ¿no? Y eso también implica un gasto mayor para la propia persona. Bien, y los factores individuales, ¿no? Que son estos factores, están relacionados a las habilidades del
trabajador, ¿no? Las habilidades y aptitudes, ¿no? Una persona, mientras mejor conozca sus habilidades y mejor pueda desarrollarlas, también tendrá un mejor desempeño. Los antecedentes psicológicos que están asociados con aquellas situaciones de vida que haya tenido la persona y cómo las ha afrontado. Los recursos emocionales, es decir, cómo las personas responden frente a los problemas actuales que se les presentan. Las estrategias de afrontamiento, es decir, cómo nosotros vamos a planificar eh, nuestros recursos emocionales para poder responder a las situaciones que nos pasan, ¿no? Situaciones como el hecho de ser padres, el hecho de cambiar de trabajo, de estudiar algo nuevo, de afrontar una enfermedad, entre otras. Y el estado de salud, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que la salud es un proceso dinámico y no lineal, es decir, no siempre tenemos la misma salud. Esto va a depender de muchas situaciones, ¿no? Recordemos que la salud tiene mucho, es multifactorial, ¿no? El hecho de mantener una buena o no tan buena salud, ¿no? No solamente depende de que comamos bien, durmamos bien o controlemos el estrés, ¿no? También depende de la genética, depende de cómo respondamos a las situaciones que se nos presentan, entre otras cosas. Bien, y entonces para poder hacer un resumen de lo que hemos visto, recordemos que los factores de riesgo psicosocial son como va a depender, su dosis va a depender del riesgo al que nos vamos a exponer, ¿no? Me gusta a mí siempre dar este ejemplo de la dosis, ¿no? Porque la dosis, como dice, hay un refrán muy conocido que dice, la dosis hace el veneno, ¿no? Es decir, mientras yo me exponga más frecuentemente a un factor de riesgo psicosocial, haya una mayor duración y una mayor intensidad, eso se va a traducir también en una presencia del riesgo psicosocial, ¿no? No es lo mismo que yo tenga sobrecarga de trabajo una vez al mes o cada 3 meses o cada 6 meses porque debemos entregar informes, que vivir en una constante sobrecarga de trabajo porque no se gestionan bien las condiciones en la empresa, ¿no? Entonces, mientras más me exponga a una situación de sobrecarga laboral, lo más probable es que pueda desarrollar estrés laboral con el tiempo. Bien, y entonces también hay que entender que las personas no somos simples individuos que están expuestos a una situación en común, sino que nosotros nos interrelacionamos con las situaciones que nos pasan, ¿no? Entonces, frente a relaciones interpersonales inadecuadas, la falta de apoyo de los compañeros, la sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo para las tareas, frente a herramientas y materiales defectuosos, una distribución injusta del trabajo, poca claridad de rol, una comunicación ineficaz o una falta de apoyo de los jefes, nosotros vamos a tratar de establecer estrategias de afrontamiento, ¿no? Vamos a tratar de gestionarnos emocionalmente, aplicar nuestras habilidades y destrezas y experiencias para poder responder a las situaciones. Creo que a muchos nos ha sucedido que cuando nos ponen en alguna situación en la que tenemos que entregar algún informe o hacer un trabajo con un tiempo muy corto, lo que hacemos no es rendirnos, sino tratar de planificar y tratar de ajustar nuestros tiempos y nuestras habilidades para poder entregar. Es decir, hacemos un esfuerzo y eso está bien, pero la persona, recuerden, todos nosotros tenemos nuestras estrategias y nuestros recursos son limitados. No podemos vivir siempre desarrollando tareas que son urgentes, ¿no? Yo he visto trabajos donde hay tareas urgentes y tareas súper urgentes, ¿no? Entonces uno no puede trabajar de esa manera porque con el tiempo y porque nuestros recursos son limitados, va a haber un desgaste importante tanto en la parte física como mental, ¿no? Entonces es muy común ver a personas que tienen 2, 3, 4 años trabajando en áreas laborales donde hay una importante sobrecarga de trabajo y ellos mismos te cuentan que su rendimiento ya no es como era antes, ¿no? Ya no es como hace 2 o 3 años que ellos ingresaron con todo este ímpetu y toda esta motivación de mejorar el área o de mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Porque se dan cuenta que su recurso es limitado y que no hay mayor apoyo y no hay mejoras en cuanto a las condiciones laborales, ¿no? Entonces, si bien el trabajador puede afrontar esta situación, más importante es que se regule la sobrecarga de trabajo, que se mejoren las herramientas
para trabajar, que haya una mejor claridad de rol, que la comunicación sea eficaz y sea clara y directa, ¿no? Que haya apoyo de los jefes, que los contratos mejoren, que haya mejores relaciones interpersonales. Todo esto en su mejora o en su mejor o en su gestión más adecuada, también va a impactar mejor en la salud y en la satisfacción y rendimiento de una persona. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Bien, entonces si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a pasar al siguiente apartado que son los principales riesgos psicosociales. Bien, el riesgo psicosocial más extendido y más conocido es el estrés laboral, pero también hay otros que son bastante importantes. El gran problema es que si bien diagnosticar el estrés laboral ya de por sí es complejo, diagnosticar los otros riesgos psicosociales es más complejo todavía, ¿no? Pero es complejo no porque no existan los profesionales que lo puedan realizar, porque sí los hay. El gran problema es que muchas veces las empresas no quieren admitir que existen estos riesgos psicosociales debido a la mala gestión de las condiciones de trabajo, ¿no? Y ese es un factor muy importante. Entonces se suele pensar que las personas están estresadas por mil motivos personales, familiares, sociales, pero no necesariamente laborales, ¿no? Cuando en verdad el mismo concepto de estrés ya de por sí tiene su complejidad. Uno puede estar estresado por mil factores y uno de esos puede ser el laboral, ¿no? Y por eso, justamente por eso se hacen ese tipo de evaluaciones de factores psicosociales para poder determinar el nivel de riesgo al que se expone un trabajador en su centro laboral y poder determinar cuáles son esos factores de riesgo psicosociales y cómo se pueden mejorar. Bien, vamos a ver entonces. El primero es estrés laboral, ¿no? Que es una reacción que presenta el trabajador ante las exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos y que ponen a prueba su capacidad para afrontar las situaciones de trabajo. Esta es una definición de la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes se dan cuenta, entonces estrés laboral viene a ser este desbalance que hay entre las exigencias del trabajo por un lado y por el otro los recursos y capacidades con las que cuenta un trabajador. En el estrés laboral tenemos que diferenciar dos cosas. Uno es los estresores o causantes del estrés, ¿no? Y aquí puede haber una gran variedad de causantes que pueden ser las condiciones ambientales, ¿no? La iluminación, el ruido, la temperatura, la humedad, la sobrecarga laboral, ¿no? El ritmo de trabajo, es decir, debo trabajar de manera intensa y rápida, el conflicto de rol, cuando lo que yo tengo que hacer está en contra de mi ética profesional, como por ejemplo, yo he visto en muchas empresas, como ustedes sabrán, el tema de los exámenes, los resultados de los exámenes médicos, es algo que solamente eh, debe ser conocido por el médico y por el psicólogo ocupacional, pero en la práctica muchas veces no es así. Yo he visto en muchas empresas donde los resultados de los exámenes médicos son de dominio público de todo el área de recursos humanos y eso es algo que no se debe hacer. Y he visto también a muchos médicos que entran en conflicto justamente por esa práctica poco ética. Es decir, si bien ellos no han compartido la información, sí jefes de otras áreas lo han hecho y por eso mismo ahora mucha gente conoce los diagnósticos o la situación de salud de los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, trabajar con este tipo de situaciones también es algo que estresa mucho. Bueno, también las relaciones interpersonales pueden ser fuentes de estrés, ¿no? Como les dije hace un momento, mientras mejor vínculos vamos a crear con los compañeros, también habrá un mejor clima laboral y caso contrario, ¿no? Mientras peor sean las relaciones interpersonales, esto va a impactar en el clima laboral, pero también puede haber casos de maltrato laboral, de acoso psicológico, entre otros. La calidad de liderazgo y el reconocimiento. Estas son las causas, entonces, posibles causas de estrés y también hay que tener una valoración de las mismas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que evaluar cuán frecuente
es estos estresores, cuánto duran y con qué intensidad se presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga que trabajar en un call center, por ejemplo, donde reciba consultas de las personas, que yo esté en el área de reclamos, ¿no? Todos sabemos que en el área de reclamos siempre hay una gran carga emocional debido a que hay una cultura de la queja que no es la más apropiada, ¿no? Las personas muchas veces no saben cómo quejarse. Y otro tema también es que eh, las personas los operadores en este caso, que atienden las llamadas, sufren un gran desgaste justamente por el maltrato al que están expuestos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que me llamen para consultarme por alguna oferta, por algún descuento, que me llamen justamente para quejarse o recibir una queja o reclamo por el servicio. Bien, estas dos características entonces van a generar un impacto físico, cognitivo, emocional y social en el trabajador, ¿no? Recordemos que el estrés se va a manifestar en la persona de diversas maneras. Puede ser mediante dolores, puede ser mediante la pérdida de la capacidad para atender, para procesar, para concentrarse. Puede ser también que se presente con la habilidad emocional, con llantos, con insatisfacción o con dificultades ya para poder relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces, siempre habrá una valoración personal en las situaciones de estrés, de desequilibrio. La persona aplicará sus estrategias de afrontamiento para poder equilibrarse, que es lo que vimos en antes, ¿no? Entonces, cuando se presenta una situación compleja, nosotros tratamos de planificar y poder responder a esa situación. Pero si esta situación se presenta todo el tiempo, lo más probable es que haya un desgaste del mismo, ¿no? Entonces, todo este impacto va a traducirse en problemas, problemas físicos y de salud mental, enfermedades y mayor ocurrencia de accidentes. Por otro lado, tenemos el síndrome de quemarse por el trabajo o el síndrome de burnout, que es conocido de esa forma, ¿no? Que viene a ser una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado, ¿no? Esta es una definición de Pedro Gilmonte, que es un psicólogo español que tiene una gran trayectoria en lo que es en la psicosociología laboral y que justamente él se ha especializado en el tema del síndrome de quemarse por el trabajo, ¿no? Este síndrome es bastante especial, ¿no? Muchas veces se suele confundir con el estrés laboral, se confunde con desmotivación, se confunde con insatisfacción laboral, pero no, ese síndrome tiene una sintomatología muy específica que si la sabemos entender, vamos a poder diferenciarla de de otras etiquetas que vamos a ir encontrando en los riesgos psicosociales. Bien, ese síndrome tiene que cumplir tres aspectos importantes para poder indicar que se trata del mismo, ¿no? La primera es la ineficacia profesional, es decir, hay una valoración negativa de uno mismo. La persona que antes realizaba su trabajo y se concebía a sí misma como capaz y como diestro para poder hacer el propio trabajo, ahora considera que no tiene esta capacidad para poder realizarlo, que ha perdido esta destreza o esta habilidad para hacer su trabajo, ¿no? También tenemos el agotamiento emocional, ¿no? Hay una fatiga crónica y desmotivación muy marcada debido al trabajo que se realiza, ¿no? Aquí la persona siente un gran agotamiento físico y emocional porque se tiene que exponer a su propio trabajo y eso ya de por sí lo predispone a una situación negativa, ¿no? Es decir, considera que no tiene las herramientas que tenía antes para poder hacer el trabajo y hay un gran desgaste emocional para poder realizarlo. Luego tenemos el tema de la despersonalización o indolencia, es decir, aquí hay un trato indiferente a la persona que se atiende, quiero decir, el profesional siente un gran agotamiento emocional, considera que lo que hace ya no lo disfruta y por ello mismo trata de manera indiferente y fría a las personas, es decir, la despersonalización viene a ser un mecanismo de defensa para no sentirse peor, ¿no? Y aquí vamos a traer como ejemplo
al personal de salud. No, muchas veces es que ustedes han, creo que hay varias enfermeras aquí. Si ustedes han trabajado en el sector de salud en los hospitales o han estado en la calidad de pacientes, ¿no? Muchas veces tenemos quejas recurrentes por el trato del personal de salud, ¿no? Pero detrás de eso hay toda una problemática que yo creo que muchas personas no entienden y con eso no estoy justificando si es que alguna vez nos hemos sentido maltratados, ¿no? Habrá, me imagino, debe haber muchos profesionales de la salud que no les gusta hacer su trabajo y no es porque tengan un síndrome de burnout, sino porque simplemente no les guste ya, ¿no? Pero muchos otros profesionales que antes sí tenían un buen desempeño, con el tiempo han ido desmejorando ese desempeño, ¿no? Se sienten más fatigados, más desmotivados y también hay un trato más frío e indiferente a los pacientes. Y esto se debe porque hay una problemática detrás que muchas veces nosotros no vemos o no entendemos, ¿no? La burocracia, la falta de herramientas, los horarios extendidos o, mejor dicho, el volumen de pacientes que hay que atender por las horas que se trabaja, todo eso influye bastante en cómo nosotros percibimos el trabajo, ¿no? Claro, el paciente se lleva la peor parte porque lo que va a ver es un profesional que no se involucra, un profesional que tiene un trato muy frío, muy distante, ¿no? Y entonces solemos leer esta situación como que es una persona que no tiene vocación y que qué hace ahí trabajando, ¿no? Pero muchas veces no, eso no se limita a lo que estamos viendo, ¿no? Muchas veces las cosas que no vemos detrás, ¿no? Que es la burocracia, que es la parte administrativa, todo eso afecta en la calidad de servicio que se da, ¿no? Ahora, esta sintomatología, ¿no? La la poca realización profesional, el agotamiento emocional y la despersonalización va a ir sumado a un sentimiento de culpa, porque la persona se da cuenta de lo que está haciendo, o sea, se da cuenta que se siente muy cansado, se da cuenta que trata de manera indiferente a los pacientes, entonces tiene un sentimiento de culpa porque sabe que antes no era así y que ahora sí lo es y lo peor de todo es que no lo puede controlar, ¿no? Entonces, esas personas que tienen el síndrome de quemarse por el trabajo suelen caer mucho más fácilmente en un cuadro depresivo o en un cuadro ansioso, ¿no? Justamente por el trabajo que tienen que realizar. Y las causas están asociadas a muchos factores de condiciones organizacionales. Por ejemplo, organizaciones rígidas donde no se permiten mejoras, no se permiten cambios, ¿no? Y esto hace que se continúe el mismo modelo de trabajo, ¿no? Hay una escasez de personal, eso creo que todos lo sabemos en el área de la salud, en el área de la educación, ¿no? Esta escasez de personal hace que las personas tengan que organizarse como puedan para trabajar, ¿no? Pero no estamos hablando que esto se da en un tiempo de 6 meses, un año, sino tienen 15, 20, 25 años trabajando de esta forma, ¿no? Entonces ya imagínense cómo las personas tratan de adaptarse, ¿no? O maladaptarse a esta situación. Hay una sobrecarga laboral importante, ¿no? Recordemos que la sobrecarga de trabajo no solamente es el volumen de trabajo o las tareas complejas que tenemos que desarrollar, sino que cuando hay mayor sobrecarga laboral, también hay un peor clima laboral, porque las personas están estresadas, están malhumoradas, están insatisfechas y también hay peores vínculos interpersonales, ¿no? Jornadas largas o turnos muy rotativos, falta de recompensa, ¿no? Muchas veces en las organizaciones que son más rígidas también hay una falta de recompensa porque no se aprecia o no se percibe que el personal está haciendo un trabajo compensatorio, sino que simplemente es su trabajo. Hay una alta exigencia emocional, ¿no? Como les dije, eso se suele dar, ese síndrome se suele presentar más en aquellos trabajos donde se brinda un servicio, como es el área de salud, la educación o servicios al cliente. Hay una falta de apoyo social, ¿no? Hay una falta de apoyo de parte de los jefes, de los directivos, de los gerentes, porque no se involucran. Hay un trato con usuarios difíciles, ¿no? Los usuarios o los clientes más difíciles que vamos a encontrar es justamente en el área de la salud, en el área esto de servicios al clientes, ¿no? En el área de la educación, hay relaciones conflictivas y hay un liderazgo vertical y rígido, ¿no? Entonces, el síndrome de burnout no se va a presentar porque una persona simplemente esté desmotivada por su trabajo, sino porque hay causas que lo van a llevar justamente a desarrollar este síndrome, ¿no? En ese sentido,
tenemos que entender que el síndrome de Burnout tiene causas estrictamente laborales. Por ejemplo, si yo soy una madre de familia con tres niños menores de 10 años y me encuentro estresada, yo no puedo decir que tengo síndrome de Burnout. Yo tendré pues el estrés del cuidador, tendré estrés crónico, pero no un síndrome de burnout. El síndrome de quemarse por el trabajo solamente se da en el trabajo. ¿En qué tipo de servicios predomina este síndrome? En salud, como ya lo indicamos, ya sea en atenciones, ¿no? En consultorios o en salas, en educación, ¿no? Donde los profesores tienen que muchas veces manejar a adolescentes o niños en una cantidad importante, que son 30, 40 alumnos, ¿no? Luego tenemos los servicios al cliente, los call centers, las entregas por delivery, atenciones de diversas índoles y también hay una cultura de la queja, ¿no? Muchas veces recordemos que las personas no saben cómo quejarse o cómo manifestar un reclamo, ¿no? Muchas veces la queja se hace de una manera personal, ¿no? Entonces yo no me quejo por el mal servicio que me da una empresa o una entidad, ¿no? Sino que yo personalizo esta queja, es decir, yo señalo a ese médico que no me miró, ese médico que no apuntó lo que yo le dije, o ese médico que solamente miró la computadora, ¿no? Entonces lo tomo de manera personal, cuando muchas veces se trata de toda una estructura organizacional que por la que se dan este tipo de tratos a los clientes. Bien, luego tenemos el acoso psicológico o moving, que este también es un síndrome, este es un riesgo psicosocial que se da en muchas empresas, pero también es poco visible, ¿no? El acoso psicológico es el continuado y deliberado maltrato verbal que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso o humanitario que atentan contra la dignidad del trabajador. Esta descripción es del Senado español del año 2001. ¿Y por qué justamente extraje esta descripción? Porque es en España el país de lengua española donde más se ha trabajado el acoso psicológico, ¿no? Hay un autor muy conocido que es el psicólogo Iñaki Piñuel, ¿no? Él es uno de los psicólogos que más ha trabajado el caso, el riesgo psicosocial de acoso psicológico, ¿no? Tiene libros muy interesantes, ¿no? Y aquí es justamente en España donde hay mejores protocolos que se pueden aplicar para poder prevenir el acoso psicológico. Bien, este riesgo psicosocial también tiene características que debe cumplir para no confundirlo con otros riesgos que pueden aparecer. Una de ellas es la intencionalidad y objetivo del acosador, ¿no? Entonces aquí tenemos que entender que la persona que acosa tiene una intención por la cual lo está realizando. Es decir, esta persona es consciente de lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo y lo está haciendo por algo en específico. También hay una repetición de la agresión. No es que sea un compañero que tuvo un mal día y me gritó o me trató mal o tuvo alguna conducta inapropiada conmigo, sino que es algo que se va a dar en el tiempo, que se va a repetir y que no solamente se repite, sino que empeora en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, situaciones como la de compañeros que me esconden mis documentos, compañeros que eliminan mis archivos, compañeros que no me avisan de alguna reunión o de alguna concertación que se haya tenido en grupo, compañeros que me aíslan, que comienzan a extender rumores sobre mí, sobre mi forma de vivir, sobre mi familia, entre otras cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de conductas que son muy cuestionables, ¿no? De conductas que pueden parecer a veces que la persona acosada está inventando o quizá está sobredimensionando, pero que en verdad sí está sucediendo. Luego la longevidad de la agresión, ¿no? Esta agresión tiene una larga data, no es algo que se da en un mes o en 2 meses, sino es algo que va a ir profundizándose a lo largo del tiempo. Puede ser 6 meses, puede ser un año, ¿no? Que la persona está siendo acosada. También hay una asimetría de poder entre el acosador y la víctima, es decir, no se encuentran en las mismas condiciones. Puede ser que el acosador sea un jefe y la víctima sea un subordinado, puede ser que el acosador
sea que ambos tengan quizá la misma categoría en el puesto de trabajo, pero el acosador tenga una mayor antigüedad que la víctima, ¿no? Que el acosador, por ejemplo, tenga algunas prerrogativas o ciertos privilegios dentro de la empresa y la víctima no la tenga. Y esto hace justamente esta simetría de poder, hace que el acosador tenga mayor ventaja para poder ejecutar este acoso psicológico, ¿no? También hay consecuencias sobre sobre la salud física y psíquica de la víctima, el entorno personal y familiar, ¿no? Entonces, esto no se va simplemente a limitar al tema del trabajo, ¿no? Como les dije, una de las conductas más comunes del acoso psicológico es el hecho de esparcir rumores sobre la víctima, ¿no? Rumores sobre su forma de trabajar, sobre su forma de relacionarse, sobre su vida sexual, sobre su vida familiar, entre otros, ¿no? Y todo esto va a conllevar a que la víctima presente cierta sintomatología, no solo en el trabajo, sino también en su grupo familiar y personal. Las causas, ¿qué es lo que ocasiona que exista el acoso psicológico, ¿no? Porque esto no aparece de la noche a la mañana, no en todos los lugares aparece acoso psicológico, sino en empresas o áreas de trabajo que tienen unas ciertas características que va a hacer que aparezcan ese tipo de conductas, ¿no? Lo primero es la rigidez organizacional, ¿no? Organizaciones que son muy rígidas, que no se adaptan al cambio, que no aceptan innovaciones. La desorganización, áreas de trabajo donde todo está muy desorganizado, donde las personas tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen, donde nadie lidera. La sobrecarga de trabajo, ¿no? Como les dije también hace un momento, la sobrecarga de trabajo no solamente es que hay que lidiar con un volumen importante de tareas, sino también esta sobrecarga laboral hace que se desmejoren las relaciones interpersonales. Y justamente es ahí donde el acosador aprovecha para poder identificar a una víctima. El liderazgo autoritario, ¿no? Y estamos hablando del liderazgo autoritario mal aplicado, ¿no? Aquel en el que los jefes son los únicos que tienen la razón, donde no se escucha el criterio de los demás, ¿no? Y donde es un escenario ideal para poder ejercer el poder sobre otro. El liderazgo abandónico, ¿no? Que es aquel liderazgo en el que el líder no aplica nada, ¿no? O sea, él no toma decisiones de nada, él no sabe nada, él no nunca decide nada, ¿no? Entonces es como que todos están a la deriva, ¿no? Y también eso puede provocar que haya casos de acoso psicológico. Y bueno, la corrupción, ¿no? Que la corrupción, donde sabemos que hay una personas que gozan de ciertos privilegios, de ciertos derechos, hace también que esas personas puedan acosar a otras. Factores situacionales, si bien vamos a ver que esas las causas son las principales, dentro de hay otros factores que van a acompañar a la presencia o al mantenimiento del acoso psicológico. Uno de ellos es que hay secreto en las actuaciones, ¿no? Como les indiqué, no solamente la agresión es repetitiva, sino también que se suele hacer en secreto. Una víctima que indica que se le perdió su cuaderno de anotaciones o alguien se comió su almuerzo o alguien eliminó sus archivos, pueden tomarlo como una persona que está mintiendo o como alguien que estás exagerando esas situaciones, ¿no? O cuando la víctima se da cuenta que están hablando sobre, ¿no? Sobre su vida, sobre su forma de hacer su trabajo, o quizá haya tenido un error y a la media hora todo el mundo se enteró de esta situación, ¿no? Esto puede pasar como que la persona está exagerando la situación, ¿no? Por eso es un poco difícil poder visibilizar el acoso psicológico. También hay una vergüenza de la víctima. Muchas veces las víctimas se dan cuenta que son víctimas pasados mucho tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no piensan que a ellos les puede pasar esa situación, ¿no? Entonces hay una vergüenza ahí porque no saben cómo manejar esa situación, no saben por qué están siendo acosados ni cuál es el objetivo. Y también los testigos mudos. Muchas personas suelen darse cuenta que hay un acosador y hay una víctima, pero callan. ¿Por qué? Porque no quieren ser las próximas víctimas, no, no quieren involucrarse o porque saben que si denuncian esto no va a haber mayor impacto en las autoridades para que puedan tomar acciones. Y bueno, también tenemos otro aspecto interesante que es la personalidad del agresor. No cualquiera es un acosador psicológico. Hay ciertas características que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, personas
con rasgos paranoides, ¿no? Aquellas personas que consideran que siempre hay alguien que va a querer destronarlos, o siempre hay alguien que va a querer perjudicar su trabajo, o siempre hay alguien que va a querer el puesto de trabajo que ellos quieren, entonces prefieren estar siempre a la ofensiva antes de ser ellos las víctimas, ¿no? Los narcisistas o las personas con rasgos narcisistas, ¿no? Que tienen un gran endiosamiento por ellos mismos, entonces prefieren tener un séquito de adoradores, ¿no? Y cada vez que ven a alguien que resalta en la empresa o en el área de trabajo, lo que hacen es vaporizarlo, ¿no? Así que se llevan abajo a todas aquellas personas que hacen bien su trabajo o por las que él siente envidia. Y también las personas de rasgos psicopáticos, ¿no? Que son esas personas que sienten que tienen el control de todas las cosas y de las personas, ¿no? Que siempre deben estar arriba en la cúpula de la empresa, así que lo que hacen es ir eliminando a todos sus potenciales, digamos, sus potenciales enemigos o sus potenciales competidores para poder resaltar. Bien, luego tenemos el riesgo psicosocial de fatiga mental. La fatiga mental viene a ser la disminución de la capacidad física y mental de un individuo o de una persona después de realizar un trabajo durante un tiempo determinado, ¿no? Bien, cuando hablamos de fatiga mental tenemos que hablar sí o sí de lo que es carga mental, ¿no? La carga mental, como su propio nombre lo dice, es este conjunto de recursos mentales o psicofísicos a los que se somete un trabajador al hacer su trabajo, ¿no? Es decir, cómo yo respondo ante las tareas que se me están brindando. La carga mental tiene dos aspectos importantes. Uno es la exigencia de la tarea. Es decir, vamos a ver las características de las tareas que nos van a exigir aplicar nuestros procesos mentales, ¿no? El contenido de la tarea, ¿no? Si la tarea es compleja, es voluminosa, el procesamiento de información, es decir, cómo vamos a procesar esta información. Hay tareas sencillas como, por ejemplo, tener que hacer sellos, que distribuir documentación, ya sea por fechas, por número de letras, por apellidos y demás, ¿no? No es lo mismo procesar esa información que realizar el análisis exhaustivo de casos, tener que ver documentación donde tenemos que ver que se cumplan ciertas leyes, que se cumplan ciertos artículos, formatos y demás, ¿no? Entonces, ese procesamiento también va a implicar un desgaste. Las condiciones ambientales, si bien para realizar una tarea tenemos que estar concentrados y atentos, las condiciones ambientales van a impactar positivo o negativamente. Tener una mala iluminación, poco control de ruido o tener una temperatura inadecuada hace que no podamos concentrarnos. El acondicionamiento físico, es decir, del área en el que vamos a trabajar. Y acá nos referimos al espacio en el que estamos trabajando, a la comodidad en la que trabajamos, ya sea con la mesa, con la silla, con la calidad de computadora que tenemos, entre otros. Y bueno, otros factores organizacionales como son el liderazgo, como son las relaciones interpersonales, como son el reconocimiento. Bien, y las características de las personas, así como la tarea tiene ciertas características, las personas también tienen características que van a influir, ¿no? Por ejemplo, la edad, y la edad está relacionada con el nivel de experiencia, ¿no? Cuanto más experiencia tengamos en aquello que hacemos, también podemos responder mejor a eso que estamos resolviendo. El estado de salud, la motivación que tenemos con la tarea, ¿no? Las tareas que más nos gustan realizar, tendremos una mejor disposición para poder realizarlas que aquellas que no nos gustan tanto. El nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tan hábiles somos para aprender cosas nuevas o para adaptarnos a situaciones de cambio en el trabajo? Las características de personalidad que están asociadas a los que son, lo que es la ansiedad, la depresión. O ciertas características que nos van a ayudar o desfavorecer al momento de hacer una tarea. Y el estado de fatiga, ¿no? Bien, estos dos factores van a determinar cómo vamos a responder ante una tarea y si se presenta o no fatiga mental, ¿no? Y aquí tenemos que distinguir entre dos tipos de fatiga. La fatiga normal, que es la disminución, donde existe la disminución de atención y concentración, hay un pensamiento lento, una disminución de la motivación y una reducción de la actividad. Pero la fatiga normal se va a presentar por lo general al final de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, una vez superada ya esta carga de trabajo,
por ejemplo, la entrega de un informe o la entrega de información que nos han solicitado, una vez que terminemos ya con esa actividad, probablemente nosotros volvamos a nuestro estado de salud normal, ¿no? Es decir, esta fatiga normal va a desaparecer cuando descansemos, mientras la fatiga patológica, aquí vamos a encontrar sintomatología más severa, ¿no? Como es la inestabilidad emocional, alteraciones del sueño, astenia y alteraciones psicosomáticas. Esta fatiga suele aparecer no cuando terminamos de trabajar, sino desde el inicio, incluso desde que nos levantamos, ¿no? Nos levantamos, nos sentimos muy cansados, realizamos las tareas también con mayor cansancio y esto implica que no nos concentremos, que estemos mucho más lentos, ¿no? Y que tengamos más errores y bloqueos, ¿no? Entonces, esta fatiga laboral no se va a recuperar con un simple descanso, ¿no? Sino que requiere de una intervención mayor en la persona. Bien, entonces los riesgos psicosociales, bueno, los cuatro que hemos visto, eh, tenemos también otros más, ¿no? De todos ellos, el estrés laboral es el más extendido, el que más se conoce, pero también es el que se presenta en los otros riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Burnout, antes de desarrollar este síndrome, la persona haya tenido que pasar por un estrés laboral crónico. En el acoso psicológico, debido a que la persona es víctima de acoso, también desarrolla estrés laboral. En la fatiga mental, debido al exceso de trabajo y a la poca recuperación, también hay un proceso de estrés laboral. En el acoso sexual, ¿no? Debido a a que la persona es víctima del hostigamiento sexual, también hay un proceso de estrés laboral, ¿no? Así como en doble presencia, que es este desbalance entre las exigencias familiares y laborales y el maltrato laboral, ¿no? Ahora, alguna vez me preguntaron cuál es la diferencia de maltrato laboral y acoso psicológico. La diferencia radica en la repetición, ¿no? En el acoso psicológico, las conductas de maltrato, digámoslo así, son repetitivas, mientras que en el maltrato laboral no es así. En el acoso psicológico se suele acosar a una persona en específico, en el maltrato laboral no necesariamente. Muchas veces el jefe que llega de mal humor o el compañero que llega de mal humor le habla mal a todo el mundo, no a una sola persona en específico. Y esa persona que maltrata no tiene el objetivo de dañar psicológicamente a otros. Simplemente es que es alguien que no controla bien sus emociones y simplemente se descarga con todo el mundo, ¿no? Cuando en el acoso psicológico hay una intención bien identificada para someter a una víctima. Bien, hasta aquí ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la evaluación de factores psicosociales en el trabajo. Bien, la evaluación de los riesgos psicosociales o la evaluación psicosocial tiene ciertos puntos que se van a tener que seguir para poder realizarla, ¿no? Que es la que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar primero de la identificación de los factores psicosociales y para ello hablaremos de los métodos de evaluación, sí que son muy importantes. Por lo general, cuando pensamos en evaluación psicosocial, tenemos en la idea, ¿no? Un cuestionario que tenemos que llenar, que tenemos que completar y luego se generará un informe y una presentación de la misma, ¿no? Y en la realidad sí, se hace de esa manera, ¿no? Los trabajadores tienen que hacer el llenado de un cuestionario que muchas veces no entienden porque no se les explica bien y luego se hace un informe del mismo. Pero la evaluación psicosocial no es tan sencilla como solamente dar un cuestionario. Cualquiera puede brindar un cuestionario y cualquiera puede hacer un informe de ese cuestionario, ¿no? A- Aquí lo que se busca en verdad es tener una calidad de datos importantes y entre una de ellas es el dato que nos puede dar el trabajador mediante los cuestionarios. Pero también hay otros datos que tenemos que priorizar para poder corroborar esta información, o más que corroborar, para poder sumar esta información, ¿sí? Bien, aquí vamos a hablar de la triangulación de datos, ¿no? Que es una técnica metodológica, ¿no? Que se suele usar en investigación, en la que se utilizan múltiples fuentes o métodos con el fin de obtener una comprensión más completa y validar los resultados. ¿Por qué? Porque se cruza la información y esto permite que se aumente la credibilidad y se reduzcan algunos sesgos, ¿no? Em,
Esta triangulación de datos lo que permite es mirar, digámoslo así, una situación o un problema desde varios ángulos. Uno puede ser llenando cuestionarios, haciendo entrevistas, observando la situación, ¿no? Se van a comparar los hallazgos de las diferentes fuentes para ver si convergen, es decir, si hay una buena credibilidad de esta información que se nos está brindando. Esto además aumenta la confianza en la recolección de datos que estamos realizando, o la teoría, o mejor dicho, la hipótesis que tenemos sobre alguna situación en específico. Bien, para la triangulación de datos vamos a usar tres tipos de método. El método objetivo, ¿no? En el cual nosotros vamos a recolectar información de manera objetiva y en este caso nos vamos a entrar al contexto de la organización. Primero hay que entender qué empresa estamos evaluando. No es lo mismo evaluar una empresa de metal mecánica que una empresa eléctrica o que una empresa de administración pública, ¿no? Son muy diferentes, tienen muchas realidades, tienen puestos diferentes y también tienen visiones diferentes. Las condiciones de contrato, remuneración y beneficios sociales que se tiene en esa empresa, ¿no? Empresas donde todos los trabajadores están corresivos por honorarios no será igual que una empresa en la que haya trabajadores con contratos de 6 meses, un año y contratos indefinidos, no son muy diferentes. Cuando la remuneración está acorde al mercado, o cómo se realiza este pago de la remuneración, ¿no? Hay muchas empresas que te pagan en planilla y luego te dan un bono extra entre comillas, y esto va a sumar en total todo tu salario, ¿no? Entonces hay que ver también estas situaciones. Las condiciones de la tarea, cómo se realiza la tarea, cuáles son las plataformas con las que cuenta la empresa, si tiene procedimientos, manuales de funciones, entre otros. Los procesos de gestión humana, aquí está relacionado lo que es el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Cómo se realizan estos procesos, también cómo se realiza el proceso de inducción para la persona que recién está integrándose a la empresa, si hay programas de capacitaciones, de formaciones profesionales, entre otros. El programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si cuenta con ese programa y si lo aplica y si lleva los indicadores de los resultados y las condiciones sociodemográficas, ¿no? Es decir, adentrarnos en la edad de los trabajadores, la edad, el sexo, el tipo de antigüedad que tienen dentro de la empresa. Luego tenemos la metodología subjetiva, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es la percepción, o mejor dicho, queremos evaluar la percepción del trabajador con respecto a las condiciones de trabajo, las condiciones de la tarea, el medio físico y el medio social, ¿no? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Mediante los cuestionarios y también mediante las entrevistas. Y por último tenemos, vamos a ver la parte de efectos o consecuencias, ¿no? Es decir, cuáles son los posibles efectos en la salud del trabajador con las condiciones de trabajo en la que labora. Aquí vamos a ver si hay o se tiene indicadores de síntomas asociados al estrés, presencia de ansiedad, depresión, indicadores de ausentismo, incapacidad, rotación y desempeño. En teoría, esto debería, toda empresa que tiene un programa de seguridad y salud en el trabajo debería tener esto, ¿no? Así que esa información nos va a ser también muy valiosa. Bien, con respecto a las técnicas de recolección de datos, tenemos varias técnicas que son muy interesantes, solo que en la práctica se suele aplicar solo una, por un tema ya sea de costos, de tiempo o disponibilidad de las propias empresas. Las encuestas o cuestionarios son las técnicas de recolección de datos más extendidas, también porque son más baratas y no implica la pérdida de tiempo del trabajador, porque hay que recordar que en muchas empresas se valora más el tiempo de productividad, ¿no? Considerando que la evaluación psicosocial se hace una vez al año, ¿no? Entonces no es que el trabajador va a ser evaluado un mes entero, sino que va a ser evaluado una vez al año, y lo que muchas empresas quieren es acortar ese tiempo de evaluación. Otra técnica de recolección muy interesante son las entrevistas, ya sean las entrevistas semiestructuradas o estructuradas. ¿Por qué? Porque nos van a brindar información muy enriquecedora sobre las causas de las condiciones de trabajo. También tenemos la técnica de observación, que es algo tan sencillo como observar, como lo dice el nombre, ¿no? Es, por ejemplo, si estoy en una oficina de la empresa,
sentarme en algún punto o colocarme en algún punto donde las personas por lo general no suelen verme para que no se sientan incómodas o no se sientan vigiladas, ¿no? Y poder ver cómo es el proceso de trabajo. Eso se suele dar más en el tema de las fábricas, ¿no? Para poder observar cómo los trabajadores realizan sus tareas. También tenemos la técnica de los grupos focales, que son esas entrevistas grupales, ¿no? Se agrupan a un grupo de miembros que están relacionados entre ellos, ¿no? Y se hacen también una entrevista estructurada o semiestructurada, también para tener más información sobre las causas de las condiciones organizacionales. Y análisis de datos preexistentes, ¿no? Que son esos indicadores de rotación de personal, ausentismo, enfermedad profesional, entre otros. Bien, para poder ejecutar la evaluación psicosocial hay que hacer una planificación y trabajo de campo, ¿no? Esa planificación incluye ciertos criterios o características que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos son los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Como su propio nombre lo dice, son aquellos criterios en los que vamos a incluir a los participantes y vamos a excluir a otros. Por ejemplo, en la evaluación se suele incluir aquellas personas que tengan más de 3 meses trabajando en la empresa. ¿Por qué? Porque los riesgos psicosociales necesitan tiempo para poder aparecer. Si yo, por ejemplo, tengo una semana de haber ingresado en la empresa y me indican, oye, resuelve tú ese cuestionario de evaluación psicosocial que nos toca ya hacer el monitoreo, y y yo lo completo, lo más probable es que yo tenga una percepción positiva de la empresa porque no la conozco. Así de sencillo, ¿no? Entonces, con eso no quiero decir que las personas que tengan 5, 4 o 10 años trabajando en una empresa tengan una percepción negativa de su trabajo, no, sino que tienen una percepción más realista del lugar donde trabajan, conocen los puntos positivos y los puntos a mejorar de la empresa, ¿no? Entonces, por eso se requiere que la persona tenga de 3 a 6 meses como mínimo trabajando en la empresa. También otras personas que sí participan son aquellas que están activas, mejor dicho, las que no participan son aquellas que se encuentran en vacaciones, en licencias con goce de haber, personas que están con licencias de maternidad, paternidad o con descansos médicos. A esas personas se les va a excluir por la misma condición en la que se encuentran. La unidad de análisis no es la agrupación de trabajadores con características similares, es decir, yo voy a agrupar a mi población. Los puedo agrupar por área, ¿no? Área de logística, área de tesorería. Puedo agruparlos también por puestos de trabajo, ¿no? El puesto de asistentes, de jefes, coordinadores, auxiliares, especialistas, ¿no? Bien, luego tenemos la tasa de respuesta aceptable, ¿no? Es aquella tasa mínima que se solicita para poder aprobar la evaluación. En este caso, la mayoría de los manuales te solicitan una tasa mínima del 60%. Entonces, si yo tengo 1.000 trabajadores, lo mínimo que deberían participar son 600. La duración de la etapa de las etapas de la evaluación, ¿no? Se tiene que estimar un tiempo para poder realizar esta evaluación, que no sea mayor a 6 meses, ¿no? Eso tiene que contemplar la aplicación de la prueba, las entrevistas y las entrevistas de recolección, ¿no? ¿Por qué? Se preguntarán algunos, ¿no? Bueno, en las empresas que son pequeñas, de 100, 200 trabajadores, uno puede evaluarlo en una semana, pero aquellas empresas que tienen 12.000, 10.000, 7.000 trabajadores y tienen diferentes sedes a nivel nacional, entonces ahí ya se complica un poco la situación, ¿no? Ahora, ¿por qué debemos evaluarlo en un tiempo no mayor a 6 meses? Porque las condiciones cambian. Recordemos que la evaluación psicosocial es una evaluación que yo estoy realizando en ese momento, ¿no? Es como decir, es la fotografía que estoy tomando en ese momento. Eso puede cambiar o no cambiar, ¿no? Pero en 6 meses, por ejemplo, para no exponernos a algún tipo de cambio y que nuestros resultados, digamos, estén desactualizados, lo mejor es no tomarnos tanto tiempo para hacer esta evaluación. Luego, darles o brindar garantías de confidencialidad a los participantes, eso es muy importante porque muchas personas se rehúsan a participar o si participan no dan la información, digamos, no dan una información acorde a lo que viven, justamente porque no saben qué se va a realizar con estos datos que ellos están brindando. ¿No? Entonces, tener esta garantía de confidencialidad es importante. Y el análisis de datos, es decir, cómo vamos a analizar
las respuestas que nos están brindando los trabajadores. Eso también va a depender mucho del método que usemos. En los manuales de esos métodos, por lo general, nos indican cómo analizar estos datos. Bien, con respecto a los métodos, vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver el método peruano, pero antes vamos a ver el método que dio, de la cual se desprenden muchos métodos aprobados en Latinoamérica, ¿no? Que es el método COPSOP-ISTAS 21. Esta metodología, que ya se encuentra en su versión 3, me parece, es del año 2014 y se realizó en España. Está elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, de ahí las siglas ISTAS. ¿Sí? La plataforma, tienen una plataforma de acceso que ahora también está en Android, que es el COPSOP ISTAS 21. ¿No? En esta plataforma yo puedo colocar todas las respuestas que me han dado los trabajadores y ellos me van a brindar los resultados. El método es anónimo y confidencial, tiene sus garantías eh, dentro del manual, ¿no? Que te indican cómo puedes informar a los trabajadores. Hay una versión breve para empresas menores de 25 trabajadores, una versión media para empresas que tengan 25 o más trabajadores y una versión larga que se usa para investigaciones. Te brindan datos sociodemográficos y laborales, se miden 5 dimensiones y 21 subdimensiones. También se evalúan las áreas de salud, satisfacción y estrés. Y aquí les dejo el enlace para que ustedes puedan revisar el manual. Este método en verdad nace del verdadero método COPSOP, que es un método danés. Ese método danés es uno de los métodos más que tiene mejor validez y confidencialidad, y España, bueno, hizo su propia versión, que también fue muy extendida en Latinoamérica antes de que aparecieran los propios métodos de cada país, ¿no? Y hasta hace poco se utilizaba mucho en el Perú. Es justamente de este método que se inspira el método Sensopas-Copsop, ¿no? Realizada por el Instituto Nacional de Salud, que fue, digamos, inaugurado, ¿no? Lanzado en el año 2023, o sea, hace muy poquito tiempo, que nosotros contamos con un método propio validado en Perú. Está elaborado por el Instituto Nacional de Salud y por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, de ahí vienen las siglas Sensopas. Tiene una plataforma para el análisis de datos. Si bien no brinda plantilla ni de corrección ni baremos, uno sí o sí tiene que utilizar la plataforma, ¿no? Esto implica que ustedes deban llevar un curso para poder acceder a esta plataforma. También es anónimo y confidencial, tiene una versión breve y una versión media. Nos brinda también los datos demográficos, laborales, tiene 6 dimensiones y 20 subdimensiones. También evalúa las áreas de salud, satisfacción y estrés. Y aquí les dejo el enlace para que ustedes puedan revisar las próximas convocatorias para llevar este curso y poder acceder a la plataforma. Este curso está orientado para psicólogos, ingenieros, enfermeras y médicos que trabajen en el área de seguridad y salud en el trabajo. Y les digo esto porque para poder postular, porque se postula, uno tiene que enviar sus certificados de trabajo que certifiquen justamente o que validen que ustedes se encuentran trabajando en el área de seguridad y salud en el trabajo. Bien, este método Sensopas, que tiene ya casi 3 años, como les indiqué, nos va a solicitar, o mejor dicho, nos va a presentar 6 dimensiones y 20 subdimensiones, que son las que ustedes están viendo, que son muy parecidas a los factores intralaborales que describí en láminas pasadas, ¿no? Tenemos las dimensiones de exigencias psicológicas, doble presencia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones y capital social. En exigencias psicológicas vamos a ver las exigencias cuantitativas, ¿no? Es decir, la carga laboral, el ritmo de trabajo, cuán rápido se tiene que trabajar. Exigencias de esconder emociones, es decir, aquellas tareas en las que nosotros no debemos mostrar nuestras emociones. Y exigencias emocionales, ¿no? Aquellas también tareas en las que tenemos que mantenernos neutros frente a las situaciones de trabajo. Doble presencia o también llamado conflicto trabajo-familia. Tenemos después en control sobre el trabajo, la subdimensión de influencia, ¿no? Que es esta autonomía para trabajar, posibilidad de desarrollo y sentido de trabajo.
apoyo social y calidad de liderazgo, ¿no? Tenemos aquí apoyos de compañeros, apoyo de superiores, calidad de liderazgo, sentido de grupo, previsibilidad, claridad de rol y conflicto de rol. En compensaciones tenemos inseguridad con las características del empleo, inseguridad con las características del trabajo y reconocimiento. Y capital social, justicia y confianza vertical, ¿no? Entonces, como ustedes ven, las subdimensiones están muy alineadas a las que vimos en los factores intralaborales y casi todos los métodos tienen los mismos factores de evaluación, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar también cuáles son aquellas dimensiones que se encuentran o que son más riesgosas y aquellas que no lo son. Por ejemplo, exigencia psicológica se encuentra como una subdimensión que es más riesgosa, ¿no? Así que hay que atender también bastante este tema. Bien, luego hay un término muy interesante que es la prevalencia del riesgo, que no es más que la cantidad de personas que presentan un cierto nivel de riesgo en la unidad analizada, ¿no? Es decir, es el porcentaje de trabajadores que se encuentran en un riesgo determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí en exigencias de esconder emociones vemos que en riesgo bajo se encuentra un 61,5% de los trabajadores que han participado, ¿no? Aquí en riesgo medio, por ejemplo, en claridad de rol, vamos a ver que el 61,5% se encuentra en riesgo medio. Y aquí en apoyo social de compañeros vemos que un 61,5% de trabajadores se encuentra en riesgo alto. La idea es presentar la información de la evaluación de esta manera, no en un cuadro. También puede ser en barras. Yo prefiero presentarlo en un cuadro porque considero que se entiende mejor, ¿no? Puedes eh, visualizar rápidamente cada una de las subdimensiones y cada uno de los riesgos, ¿no? Y también sombrear los riesgos que son mayores al 50%, ¿no? Para poder ver cuál de ellos hay que atender. Bien, luego tenemos el ejemplo de descripción de los resultados. No sé si habrá psicólogos aquí, pero uno de los puntos creo que los psicólogos debemos mejorar, y esto es un mea culpa, es la descripción de los resultados, ¿no? A veces, sin ser muy técnicos o tener tecnicismos propios de la profesión, no ayuda en nada porque el informe muchas veces no lo lee un psicólogo. Lo lee un médico, lo lee una enfermera, lo lee un administrador, lo lee el gerente de recursos humanos, el gerente de clima organizacional o el gerente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces lo van a leer personas que no son de la profesión. Y un informe debe tener esta característica de ser eh, sencillo y entendible para todas las personas, sean o no psicólogos, ¿no? Entonces aquí les doy algunos ejemplos de cómo se deben describir estos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos en la subdimensión de doble presencia que indica así, ¿no? El 72% de los asistentes se hallan en una situación desfavorable, es decir, que un importante número de personas necesitan responder al mismo tiempo a las demandas de trabajo asalariado y del trabajo doméstico familiar, y que las exigencias laborales interfieren con las domésticas y familiares, ¿no? Entonces, ese es un párrafo que cualquier persona lo puede entender, ¿no? Es simple, sencillo, tiene términos nada técnicos, ¿no? Y con eso, en base a eso se puede trabajar un programa. Luego tenemos aquí en exigencias cuantitativas, el 65% de la supervisión 2 de la división de logística se encuentra en situación desfavorable, que expresa que existe un desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Hay retrasos en la entrega de trabajo y se provocan acumulaciones, entre otras. Esta frase, hay retrasos en la entrega de trabajo y se provocan acumulaciones, no es un dato que se desprende del cuestionario, sino de la entrevista. Y eso es algo muy importante. Yo puedo tomarle un cuestionario a tres empresas diferentes. Supongamos, hay una empresa de metalmecánica, una empresa del sector bancario y una empresa de administración pública. Y supongamos que en los tres cuestionarios, en los tres, exigencias cuantitativas están en riesgo alto. Entonces, yo puedo describir, mejor dicho, la misma situación para los tres, pero los tres pueden tener diferentes causas de sobrecarga laboral. Uno puede ser por falta de personal, o el otro puede ser por una planificación inadecuada, y el otro puede ser por herramientas inadecuadas de trabajo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante la entrevista. La entrevista me va a decir
por qué aparece la sobrecarga de trabajo, por qué se sostiene esta sobrecarga de trabajo, ¿no? Luego tenemos ejemplos de calidad de liderazgo y previsibilidad. Bien, en las recomendaciones del informe, porque todo informe debe tener recomendaciones, hay que priorizar la prevención preventiva, es decir, aquella prevención que se va a sustentar en la intervención de las causas, ¿no? Si yo sé que hay muchos factores psicosociales en riesgo alto, entonces me preguntaré cuáles son las causas que lo ocasionan. También las recomendaciones deben estar orientadas a las condiciones organizacionales. Si hay sobrecarga de trabajo, por ejemplo, en riesgo alto, yo no colocaré capacitaciones para el control del estrés. O sea, estoy enfocándome en el trabajador, más no en la propia causa de la sobrecarga de trabajo. Dependerá también de las técnicas que hayamos empleado para recolectar datos. Si solamente he tomado un cuestionario, no pretendamos que yo vaya a hacer recomendaciones muy específicas. Probablemente leer recomendaciones muy generales porque un cuestionario es un dato suelto, ¿no? Aquí lo que se requiere es el cuestionario, entrevistas individuales, grupos focales para poder enriquecer estas recomendaciones y el informe mismo. Y bueno, recomendaciones a nivel individual deben ser consideradas como última medida, ¿no? Si he identificado que el sobrecarga laboral está en riesgo alto, entonces trataré yo de buscar recomendaciones para poder disminuir esa sobrecarga laboral que no implique necesariamente trabajar con las personas. Bien, luego tenemos una sección de socialización de resultados, ¿no? Es importante no solamente que se escriba un informe, sino también que se socialice, es decir, que las personas involucradas, sea recursos humanos, representantes de los trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entiendan qué es lo que se ha evaluado y cuáles son estos resultados, ¿no? Hay que mantener un lenguaje claro y sencillo y es fundamental para la comprensión de aspectos a mejorar y el motivo de por qué se debe hacer. Bien, vamos a considerar ahora algunas preguntas que normalmente surgen en torno a la evaluación psicosocial. ¿Se debe evaluar a la población total o muestreo? Esto va a depender de lo que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa con 100 trabajadores, y si tengo otra empresa de 10.000 trabajadores, probablemente en la de 10.000 pueda hacer un muestreo del mismo, si es que en términos económicos no pueden pagar por la evaluación de todos los trabajadores, ¿no? También dependerá de la metodología. Hay metodologías que te indican cuál es el mínimo de trabajadores cuál es el mínimo porcentaje de trabajadores que puedes evaluar, ¿no? Y también siempre garantizar la confidencialidad y el anonimato. Recordemos además que a mayor tasa de respuesta, mayor será la credibilidad de nuestros resultados. El método que debe priorizarse, el método cuantitativo o cualitativo. Eso también hay que evaluar la posibilidad de aplicación, ¿no? Si estamos ante una empresa con muchas sedes, con sedes a lo largo de todo el país y el precio que nos están pagando, digamos, no justifica los viajes que se va a realizar, entonces lo mejor será solamente realizar un método cuantitativo, es decir, de cuestionarios, ¿no? Lo mejor aquí es usar el método combinado, es decir, ambos, pero eso también va a depender de lo que el cliente quiera costear, ¿no? ¿Se pueden modificar las preguntas de la escala o cuestionario? Bueno, aquí primero hay que diferenciar qué es un cuestionario y qué es una escala. Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se realiza para tener información sobre algo. Así de simple. Una escala, en cambio, también es un conjunto de preguntas, pero que tienen un objetivo específico y por lo general las respuestas tienen una graduación y estas no se pueden cambiar. En ese sentido, el cuestionario se puede modificar, la escala no. También hay que considerar qué es lo que nos dice el manual. Muchas veces en el manual nos va a especificar qué preguntas podemos cambiar y qué preguntas no pueden ser modificadas. Y aquí viene el ejemplo. Este es una parte del cuestionario del Censopas, ¿no? Por ejemplo, tiene una parte de cuestionario y una parte de escala. En la parte de cuestionario, con respecto al sexo, edad, nivel de instrucción, estas son preguntas que el mismo cuestionario nos indica que sí podemos modificar, mientras que en la parte de escala, el cuestionario mismo nos indica que estas no se pueden modificar, es más, no te dejan modificarlas, ¿no? Entonces, aquí como vemos en el cuestionario tenemos las opciones, tú puedes poner cualquier opción, pero en el tema de escala las opciones son graduadas, ¿no? Tienes que trabajar muy rápido, siempre, muchas veces, algunas veces, solo algunas veces o nunca, ¿no? Eso no va a cambiar.
Bien, ¿es necesario que los participantes contesten todas las preguntas? Bueno, eso también va a depender de lo que te diga el manual. El manual te va a indicar si hay un porcentaje de cuestionarios que están incompletos, ¿no? Y si éstas se pueden adherir a los cuestionarios completos. También la información sobre la evaluación psicosocial va a impactar, es decir, si los trabajadores no saben por qué están llenando un cuestionario, lo más probable es que no sean sinceros con aquello que están respondiendo o no terminen de responder todo, ¿no? Aquí lo importante es que se haga una capacitación de información al personal, que se indique por qué van a participar, qué es lo que van a realizar, cómo se va a analizar sus datos y para qué va a servir, ¿no? Entonces, mientras más información tengan ellos de la evaluación, también mejor será la participación. Y bueno, elegir una escala acorde a las características de la población. Si estoy con una población con un grado de instrucción limitado o personas que no tienen un grado de instrucción, eso también va a dificultar un poco la aplicación, ¿no? Así que tendría que tomarse otras medidas. Bien, se debe entrevistar a toda la población participante en la escala. Hay que recordar que las entrevistas nos aportan mucha información valiosa porque nos van a esclarecer las causas de las condiciones organizacionales. A mayor diversidad de puestos de trabajo, se deberá tener un mayor número de entrevistas a realizar. Habría que modular también el número de entrevistas, ¿no? Si tengo 10.000 trabajadores, habría que también hacer un muestreo de estos para poder realizar las entrevistas. La evaluación de la escala debe ser anónima o confidencial. Hay que diferenciar lo anónimo de lo confidencial, ¿no? Lo anónimo es aquello que no tiene nombre, mientras que lo confidencial es aquello que se guarda en secreto, ¿no? Que se guarda que se guarda en reserva, mejor dicho, ¿no? Dependerá de cómo se registre el avance de la participación. Por ejemplo, ahora que muchas empresas solicitan una evaluación psicosocial virtual. Muchas veces esto aquí se pierde la confidencialidad, ¿no? Mejor dicho, se pierde el anonimato, pero no la confidencialidad. Entonces yo puedo indicarle al trabajador que ponga su DNI en el cuestionario, ¿no? Para llevar un conteo de quiénes están participando. Y que esta información o este enlace que le estoy brindando, toda su información va a ir a un correo externo, ¿no? Externo a la empresa. Luego, podemos mantener la evaluación anónima si se hace de manera presencial, ¿no? El trabajador, al ingresar, colocará sus datos en un registro y luego pasará a una sala y se le brindará el cuestionario. Ahí sí va a ser anónimo y va a ser confidencial a la vez. Bien, listo. Y por último tenemos un trabajo individual que les estoy dejando, que es el caso de los gestores de orientación. Se los voy a brindar ahorita por el chat, No, pero en no, caso de... disculpe, no llegué a entenderle bien qué tenemos que hacer, no fue la señal. Ah, listo, sí, sí, ahorita lo voy a explicar, no te preocupes. Todavía no lo voy a terminar de explicar. Les explico. No, les voy a brindar un caso a ver, acá está. Les voy a brindar un caso para que ustedes puedan analizarlo, ¿no? Obviamente el caso es sobre factores de riesgo psicosociales. En el caso que es de una página, ustedes van a encontrar tres preguntas, así que traten de responderlas a su criterio y también con respecto a lo que hemos visto ahora. El PPT lo voy a pasar ahora a la plataforma para que ustedes lo puedan tener. Y también el caso, si bien lo estoy pasando acá por el chat, también se va a subir mañana a la plataforma para que ustedes lo puedan ver si es que no lo pueden descargar ahora mismo. ¿Sí? Tienen hasta el 20 de diciembre para que ustedes puedan enviarme las respuestas al correo que les estoy enviando. En caso que no pudieran al correo, tuvieran alguna dificultad, lo pueden mandar a la plataforma y ellos en la plataforma ya me lo van a redirigir a mí. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Bien, creo que todas son señoritas, ¿no? Sí. Bien, licenciadas, entonces, si no hay ninguna pregunta más, eh, vamos a dar por terminada esta sesión. Nos vemos el próximo domingo 21. Sí, y por favor recuerden que el caso
el trabajo individual va a ser mañana subido a la plataforma y también el PPT para que ustedes puedan tenerlo. ¿Sí? Entonces nos vemos el sábado, el domingo 21. Espero que tengan un buen inicio de semana laboral y bueno, y nos vemos pronto. Muchas gracias.